Alumnos de la carrera de Biología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza presentan el desarrollo embrionario de las ranas para acreditar la materia de embriología animal a cargo de la profesora Cristina Alvarado Domínguez. Comenzamos. Presentado por Itzel Vázquez, Juan Hernández, Aurora Mancera, Ivette Troncoso y Jorge Escobar. La segmentación de las ranas es tan rápida que antes de que finalice un ciclo de la misma, se ha iniciado el siguiente. Suele completarse en el primer transcurso de las 24 horas. La primera división de la segmentación comienza en el polo animal, bisecando a la creciente gris. La segunda división también comienza en el polo animal, con su plano perpendicular al del primer plano de la segmentación, en tanto que en el tercero es horizontal y pasa más cerca del polo animal, dividiendo el embrión en 4 blastómeras, más pequeñas, en el hemisferio animal, y 4 blastómeras más grandes en el polo vegetal. Las divisiones posteriores se suceden rápida y sincrónicamente. Un embrión de cualquier anfibio que contiene de 16 a 64 células se le considera como una mórula. Cuando llega a tener 128 células, empieza a verse el blastocele y el embrión ya es considerado como blástula. La blástula es el segundo estado temprano del desarrollo embrionario. Esta posee un blastocele pequeño y desplazado, cuya pared tiene por lo menos 2 capas de células, siendo considerablemente mayores las del hemisferio vegetal. Estas células impedirán la invaginación completa durante la gastrulación. Hay que recordar que en la rana puede tener 2 tipos de blástula. La celoblástula, con un blastocele en el interior, centrado regular o más próximo al polo animal, irregular, o eusteroblástula, blastocele virtual repleto de blastómeros. La blástula que se forma después de la segmentación es una blástula con blastocele pequeño y desplazado, cuya pared tiene por lo menos 2 capas de células, siendo considerablemente mayores las del hemisferio vegetal. Estas células impedirán una invaginación completa durante la gastrulación. Los movimientos morfogenéticos empiezan con la gastrulación. Esta se inicia en la parte posterior del campo vitelino. La gastrulación comienza con la invaginación y continúa por un proceso de involución en el margen de la media luna gris. La invaginación de células emigrantes formarán el arqueterón. La muesca donde se distingue el blastoporo recibe ahora el nombre del labio dorsal del blastoporo. Estos movimientos se extienden alrededor del embrión, completando el círculo. Mientras que continúan dichos movimientos de la invaginación e involución, la epibolia de las células del anillo germinal acabarán, aislando las células del vitelo dentro de los límites del blastoporo, en una área que se conoce como un tapón vitelino. El blastoporo está ahora rodeado por labios dorsales, ventrales y laterales. La capa de células en expansión que forma el techo del arqueterón dará lugar al endodermo y mesodermo, mientras que por algún tiempo en el suelo del arqueterón estará ocupado por grandes células del vitelo. Las células de la superficie exterior del embrión formarán ahora el ectodermo. Según avanza la gastrulación, el labio ventral del blastoporo comienza a involucionar y gradualmente el endodermo imaginado prolifera para cerrar la yema y completar el arqueterón. La tercera capa, el mesodermo, se desarrolla entre el endodermo y ectodermo. La neurulación es un proceso en los embriones de vertebrados en la etapa de neurula, en la que se forma el tubo neural. Hay 2 tipos de neurulación primaria y secundaria. La neurulación primaria se refiere a la formación y al pliegue hacia adentro de la placa neural sobre sí misma para formar el tubo neural.
La neurulación secundaria del tubo neural se forma a través de la fusión de cavidades en la médula medular. En anfibios y reptiles, la neurulación primaria forma todo el tubo neural. El tubo neural se cierra simultáneamente a lo largo de su longitud. Por el contrario, en los peces, la neurulación secundaria forma el tubo neural. Tanto la neurulación primaria como la secundaria ocurren en aves y mamíferos, aunque con ligeras diferencias. Los embriones de rana comienzan a desarrollarse en 3 grandes etapas durante la neurulación. La neurulación crea tubos neurales que se transforman en las primeras etapas del sistema nervioso central. La cresta neural también se forma y se aleja de la superficie del tubo neural. El movimiento hace que las células comiencen a dividirse en los más diversos tipos que llevan al crecimiento de órganos. Y ya, la última cosa que sucede durante la neurulación es que la epidermis crece sobre el tubo neural.